En esta sección veremos creación de la capa de presentación. Una vez terminada nuestra capa de datos y una vez terminada la capa de lógica de negocio, vamos a proceder a construir lo que se denomina capa de presentación. La capa de presentación no es más que el proyecto web en sí mismo, dado que se trata de poder interactuar con el usuario tanto para capturar datos como para visualizarlos. En este caso, el proyecto web asume como capa de presentación, pero podríamos hablar de otro tipo de proyectos. Podría tener una aplicación de escritorio, podría tener una aplicación móvil, entre otras. La capa de presentación tiene la particularidad de que va a ser la última cadena en el eslabón. ¿Qué quiere decir esto? La arquitectura por capas trabaja de forma jerárquica y en este caso la capa de presentación va a tener que hacer uso de los métodos y atributos que están debidamente establecidos en la lógica del negocio. Por lo cual, la mayor parte de la programación que vamos a utilizar pues debe estar direccionada hacia el uso de todos esos componentes que creamos previamente en la capa de lógica del negocio para finalmente solo dedicarnos a programar lo que es exclusivo en la capa de presentación. Cuando hablo de programación exclusiva en la capa de presentación, nos referimos a la programación inherente a los eventos, a las validaciones que suceden en el navegador, al tema de efectos a nivel de jQuery, al tema de comportamientos visuales con CSS, entre otros. Entonces vamos a proceder a constituir nuestra capa de presentación. Recuerden que hacer una capa va a quedar constituida como un proyecto anexo dentro de la solución y asimismo pues también va a poder generar su propio DLL. Como lo vamos a apreciar en el nivel intermedio, pues ya vamos a poder explicar lo que es el tema de despliegue de aplicaciones. Vamos a proceder a constituir en nuestra solución denominada Solución Academia, que era la que tenemos en este caso desde nuestro capítulo anterior, donde ya habíamos visto cómo estructurar la capa de datos y cómo estructurar la capa de negocio. En este caso, nuestro siguiente paso será acondicionarle a la solución el proyecto, que en este caso será proyecto web, denominado capa de presentación. Entonces, para poder añadir este proceso o este proyecto, vamos a decirle clic derecho, vamos a decirle agregar y vamos a agregar un nuevo proyecto. Recuerden, deben hacerlo directamente sobre la solución para que quede totalmente embebido dentro de la solución. Entonces escogemos Visual C#, categoría web, aplicación web de ASP.NET, recordar por favor la versión del framework que están trabajando y en este caso lo voy a denominar capa de presentación. Esto siguiendo acordes a la nomenclatura que venimos denominando las otras capas. Capa de datos, capa de negocio y en este caso capa de presentación. Ahora entonces le voy a decir acá que el proyecto va a ser de tipo Web Forms. Entonces escojo la categoría Web Forms, le digo OK. Y en este caso pues ya tenemos nuestro proyecto web constituido. Entonces recordemos, se llama capa de presentación. Lo que vamos a hacer ahora es establecerlo como proyecto de inicio. Esto en el sentido de que cuando podamos ejecutarlo, ya cuando empecemos aquí a hacer la ejecución, pues inmediatamente inicie por el proyecto de capa de presentación. Bueno, uno de los elementos claves que tenemos que considerar acá es que necesitamos hacer que la capa de presentación se logre comunicar con su capa de negocio. Entonces para ello vamos a la zona de referencias y vamos a decirle aquí agregar referencia y vamos a escoger capa de negocio. Significa que la capa, en este caso presentación, va a poder interpretar lo que tiene como tal su capa predecesora, en este caso la capa de negocio. Bueno, otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta una vez que hacemos la capa presentación es que en la capa de datos nosotros tenemos un archivo llamado appconfig. En el appconfig existe una cadena de conexión, vamos a observarla acá. Existe la cadena de conexión que está delimitada en esta cadena XML que se llama connection string. Aquí nosotros vamos a coger esta línea que hace referencia a la cadena que nosotros creamos a nivel del uso del ADO.NET Entity Data Model.
Obsérvense que es la cadena de conexión a nuestro proyecto de academia. Y lo que vamos a hacer como tal es trasladar esa línea o esa cadena de conexión a un archivo homólogo, pero que en este caso es para el proyecto web, que se llama webconfig. El archivo webconfig es el archivo que se logra comunicar con el Internet Information Service. ¿Qué sucede? El IIS automáticamente va a determinar esa cadena de conexión y va a intentar enrutarse a esa base de datos. Si esto no se hace, pues lamentablemente la conectividad con la base de datos no va a ser posible desde el proyecto web. Recuerden que esto trabaja de forma totalmente independiente. Los tres proyectos están, digamos, estructurados de forma independiente, a pesar de que hagan parte de la misma solución. Entonces, la única forma de que el proyecto web conozca en sí a qué base de datos se va a conectar es a través de esa línea. Entonces, la vamos a agregar. Y ya en este caso pues tenemos la línea de la cadena de conexión en el archivo webconfig. Debemos grabar para que todos los cambios pues vayan tomando efecto. Otra de los acondicionamientos que tenemos que hacer acá en la capa presentación es empezar a estructurar como tal la organización de carpetas. ¿Qué significa eso? La organización por carpetas me va a permitir definir cómo empezar a estructurar la serie de archivos de tipo SPX y otros recursos que vamos a tener, pero que sean de una forma totalmente lógica. Esto también nos va a permitir más adelante, que vamos a ver en el nivel intermedio, cómo cuando manejemos la seguridad de los usuarios y cuando manejemos la seguridad a nivel de acceso al aplicativo, pues poder tener niveles de acceso a ciertas carpetas. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener una carpeta donde van a recibir todos los archivos del administrador, vamos a tener una carpeta donde van a recibir todos los archivos que son de tipo compartido, vamos a tener una carpeta donde vamos a constituir todo lo que son reportes y así sucesivamente. Entonces, pues vamos a mirar rápidamente algunas de las carpetas que se suelen identificar en un proyecto web. Entonces, en este caso voy a decirle agregar nueva carpeta y en este caso voy a crear una carpeta que se llama admin, es decir, donde van a ir todos los archivos de tipo administrador. Le decimos acá agregar nueva carpeta. Pero en este caso voy a agregar una que se llama shared, es decir, todos los archivos que son de uso compartido o que son accesibles desde múltiples usuarios y múltiples roles. Voy a agregar otra carpeta que se llama reports para todo lo que tiene que ver con reportes, porque digamos que es una zona específica donde podemos llegar a tener todos los reportes. Y eventualmente vamos a tener una última carpeta que se denomine image. Entonces la carpeta image es pues para grabar todo el contenido visual, es decir, imágenes de apoyo, imágenes que tengan que ver con todo el uso de logotipos, todo el uso de imágenes de una galería, etcétera, otro tipo de recursos que ustedes pueden llegar a utilizar. Bien, entonces una vez ya tenemos estructurada la capa de presentación en términos de sus carpetas y buena parte de sus archivos, entonces lo que vamos a empezar a constituir como tal es un primer formulario de mantenimiento de datos. Nosotros estamos trabajando con una tabla que se llama estudiante. Esa tabla digamos que es la principal dentro del proyecto y pues en la cual pues nos interesaría hacer todo el proceso a nivel de la construcción de la capa de presentación. Cuando hablo de toda la gestión o el mantenimiento, me refiero a que yo pueda listar los estudiantes, pueda ingresar un nuevo estudiante, pueda buscar al estudiante, editar sus datos y eventualmente, si así fuera necesario, eliminar ese registro. Recuerden que al estar después más adelante asociada a esta tabla con otras, ya el proceso de eliminación no podría darse de una manera pues directa, dado que pues va a haber procesos de integridad referencial. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Entonces vamos a mirar acá cómo vamos a empezar a estructurar nuestros primeros archivos. Una de las primeras recomendaciones es que si tenemos la carpeta de administración, pues vamos a crear una página que nos permita gestionar todos los elementos que van a estar presentes en la administración. Por ejemplo, mantenimiento de la tabla de estudiantes, mantenimiento de la tabla de programas, mantenimiento de la tabla de facultades, mantenimiento de asignaturas, bueno, todas las que haya lugar y que sean de uso exclusivo del administrador, porque es la persona que va a parametrizar el sistema.
Entonces para este caso particular pues voy a crear un nuevo formulario web, pero en este caso va a quedar dentro de la categoría admin. Entonces vamos a observar, agregar nuevo elemento, voy a escoger una página que está supeditada por SiteMaster, entonces formulario web con página maestra, en este caso lo voy a llamar FRM y lo voy a llamar administración. Digamos que esa va a ser mi página principal de la administración. Y entonces le digo que el SiteMaster que va a utilizar es el SiteMaster del proyecto. Y ya automáticamente aquí nos va a dejar embebida la página FRM Administración. También asimismo voy a crear otra página. Entonces voy a aprovechar acá y le voy a decir agregar nuevo elemento. Y vamos a agregar el formulario para la gestión de estudiantes. Entonces lo voy a llamar FRM Estudiantes. Perfecto, escogemos el SiteMaster, le decimos aceptar y ya tenemos estos dos archivos dentro de la categoría admin. ¿Qué es lo que vamos a pretender hacer? Lo que vamos a pretender hacer es que desde el menú principal de la aplicación, cuando yo le dé clic en la zona de admin, automáticamente el sistema me muestre este formulario de administración. Este formulario de administración lo único que va a contener son una serie de vínculos a las diferentes páginas de mantenimiento de datos. Y en este caso a la que vamos a instanciar se llama FRM Estudiantes. Entonces, vamos a hacer primero un acondicionamiento en el SiteMaster para poder incluir esa referencia. Entonces observemos acá cómo va a funcionar. Entonces aquí donde tenemos nuestros botones de navegación, obsérvese que aquí es donde está todo lo que tiene que ver con los accesos. Entonces en esta zona pues vamos a crear un llamado a la categoría administración. Entonces vamos a decirle acá zona administrativa. ¿Qué quiere decir? Que cuando entremos a esa zona pues vamos a poder ingresar al formulario de administración. Esto pues obviamente lo vamos a mejorar cuando estemos viendo en el nivel intermedio cómo empezar a incluir reglas y niveles de acceso a ciertas carpetas del programa. Bueno, escogemos aquí el URL, en este caso voy a acceder a la carpeta admin donde reside este formulario de administración y automáticamente pues él lo empieza a enlazar. Entonces, como ustedes aprecian, pues es muy sencillo, ya en el SiteMaster o en el menú principal pues vamos a tener como tal este formulario de administración. Vamos ahora a encargarnos de todo lo que es la constitución a nivel del formulario de administración. Entonces vamos a mirar qué podemos hacer acá. Entonces dentro de esta página de contenido podemos agregar un pequeño panel. Entonces vamos a añadirlo desde nuestro cuadro de herramientas. Vamos a agregar un panel y dentro del panel vamos a constituir una pequeña tablita para organizar los elementos. Entonces vamos a agregar el panel. Ok. Y dentro del panel, este panel le puedo colocar un nombre si yo quiero. Entonces por ejemplo coloquémosle PNL Administración. Y dentro de este panel pues voy a organizar una tabla para constituir ahorita una serie de objetos de tipo hyperlink, que son los elementos que vamos a constituir. Entonces voy a crear la tabla. Entonces creamos una tabla, va a tener aproximadamente 2 filas y cada fila va a tener una casilla, una celda, y aquí voy a copiar esta para tener las 2 celdas. Entonces en cada uno de estos TD, en estos table data, pues vamos a agregar 2 elementos hyperlink. Entonces recordemos nuevamente aquí, vamos a utilizar hyperlink y los voy a añadir acá, uno por aquí y voy a añadir otro por acá. Entonces este hyperlink lo podemos denominar HPL por hyperlink y lo vamos a denominar estudiantes. Y por aquí podría tener otro, voy a colocarle el nombre HPL y por ejemplo que se llame programa. Supongamos que fuera el formulario de mantenimiento de la tabla de programas, que son las tablas que tenemos en nuestro sistema. Entonces en este caso el nombre que va a tener el hipervínculo se va a llamar gestión de estudiantes, y aquí yo podría tener otro que se llama gestión de programas. Entiéndase la palabra gestión como las operaciones inherentes a todo el proceso
de mantenimiento de los datos: ingresar, modificar, eliminar y listar. Ahora lo que vamos a denotar como tal es el hipervínculo. Aquí tenemos la propiedad navigate URL, significa vaya y diríjase a esa página en específico. En este caso, nuestra página, la que vamos a pretender enlazar, se llama FRM Estudiantes. Entonces, una vez que le establecemos acá que el navigate URL es el formulario estudiantes, significa que cuando yo haga clic sobre este vínculo, automáticamente nos va a dirigir a la página de estudiantes. Entonces vamos a grabar y vamos a verificar cómo está funcionando todo en conjunto. Entonces, para poder establecer una mejor visualización, pues obviamente vamos a decirle que empiece directamente desde la página default y le vamos a decir acá establecer como página principal. Esto para que veamos realmente cómo es la navegación entre las diferentes páginas que hemos acabado de construir. Y bien, entonces tenemos nuestra página default. Obsérvense las opciones del menú. Tenemos la zona administrativa, que fue la que creamos. La zona administrativa en este caso está llamando a los hipervínculos que acabamos de crear en este panel. Entonces, gestión de estudiantes, gestión de programas. Pero obsérvense que el que tiene el vínculo activo se llama gestión de estudiantes. Si yo hago clic acá, automáticamente me dirige a la página de estudiantes. Bien, entonces vamos continuando con el diseño de nuestra capa de presentación. Ahora nos vamos a especializar en el trabajo directamente sobre el formulario de estudiantes. Entonces vamos a cerrar acá algunos elementos que no estemos utilizando. Entonces voy a cerrar acá todos los documentos y vamos a especializarnos única y exclusivamente en la página de estudiantes. Entonces tenemos que recordar que en principio pues vamos a tener que hacer componentes de diseño, pero también vamos a tener componentes a nivel de programación. La idea es irlo viendo en paralelo, pues es decir, para ir viendo los resultados de una vez, para ir acondicionando algunas cosas que se nos puedan haber escapado. Entonces, para hacer, digamos, el proceso de constitución a nivel de este proyecto, pues vamos a tener lo siguiente. Una de las primeras recomendaciones que yo les haría es involucremos desde el principio el uso de Ajax. ¿Para qué? Para que ya incorporando el uso de Ajax dentro de las páginas, pues ustedes puedan tener, digamos, la seguridad y la garantía de que ya podemos operar con algunos controles a nivel de uso del mismo. Esto significa que vamos a tener mayor rendimiento en la página, más fácil operación por parte del usuario y de cierta manera los resultados van a ser mucho más eficientes. Entonces, para poder estructurar todo lo que tiene que ver con el uso de Ajax, pues vamos a poder involucrar a nivel de conceptos de los controles que ya hemos trabajado en alguna oportunidad. Vamos a utilizar el control de tipo Script Manager, entonces lo vamos a buscar acá en extensiones de Ajax. Recuerden que el Script Manager solo lo debemos agregar una sola vez. En este caso, lo agrego acá, pero no lo voy a requerir porque en el archivo SignMaster ya tenemos presente un Script Manager. Es decir, si ustedes fueran a hacer esto dentro de una página totalmente nueva, que no hace parte de un SignMaster, ustedes deben agregar el Script Manager. En este caso particular no lo voy a necesitar porque el SignMaster ya contiene automáticamente el Script Manager. Entonces, por favor, eso para que lo tengan en cuenta. Y el segundo elemento que tengo que tener en cuenta y que es de obligatorio cumplimiento es el Update Panel. El Update Panel me va a permitir encerrar dentro de cada bloque que yo utilice paneles que van a ser supeditados por el uso de Ajax. Entonces, en este caso particular, pues voy a ir agregando los diferentes paneles y puedo ir agregando un panel, un Update Panel diferente para cada uno. Listo, entonces tengo el primer Update Panel. Entonces ahora, pues como su nombre mismo lo dice, pues vamos a agregar un panel donde van a estar inmersos algunos objetos. Entonces, el primer panel que voy a agregar es un panel y pues coloquémoslo acá. Este panel va a utilizar directamente lo que tiene que ver específicamente con la tabla en la cual nosotros vamos a poder visualizar los datos. Entonces, este panel tiene la característica de que va a estar constituido por una pequeña tabla. Entonces voy a crear aquí un objeto table, voy a agregar aquí una fila y dentro de esta fila pues vamos a constituir como tal una pequeña celda.
En este caso, lo que voy a pretender mostrar dentro de la tabla es un objeto de tipo GridView. El objeto de tipo GridView es una casilla de datos. En este caso, utilizamos acá el objeto GridView. Y este objeto GridView lo podemos colocar un nombre. Entonces lo vamos a llamar GB por GridView y lo vamos a llamar listado estudiantes. Entonces, esta grilla, listado estudiantes, pues va a tener la siguiente configuración. Entonces vamos a empezar a mirar. Para poder administrar, la voy a administrar aquí desde la zona de diseño para que ustedes puedan entender mucho más fácil cómo poder editar la grilla y que sepan específicamente qué datos va a utilizar. Entonces, para entender cómo se va a comunicar los datos, entonces vamos a mirar acá. Tenemos a the panel. Bueno, listo. Entonces esto vamos a decir grabar acá, en principio. Listo. Entonces acá, y es más, este panel le podemos colocar acá un ID y le vamos a colocar PNL listado. Listo, tenemos panel, tenemos apertura y cierre de panel, ahí está bien. Grabamos. Vamos a hacer una compilación previa, limpiar, y vamos a decirle acá volver a generar para verificar que todos los objetos estén correctos. Volver a generar. Bien, perfecto. Y entonces ahora vamos a ir acá al diseño. Ok. Nos está diciendo lo siguiente. No debemos colocar todavía el update panel hasta que no hayamos definido pues toda la estructura como tal. Lo que sucede es que el update panel se comunica con un objeto llamado content template. Entonces pues necesitamos especificar los content template. ¿Qué significa esto? Voy a deshacerlo para que ustedes lo vean de una vez. Lo vamos a dejar incluido para que no tengamos que devolver el proceso. Entonces acá dentro de este update panel existe un objeto que se llama los content template. El content template me define exactamente el objeto que va a estar inherente al proceso de actualización. Entonces acá, pues observen que ya quedó totalmente listo el formulario. Y paso al diseño. Entonces, les decía aquí que con la grilla ustedes van a poder establecer una comunicación entre la lógica de negocio y los datos que se van a visualizar acá. Recordemos que los datos que se van a visualizar acá, nosotros en nuestra capa de negocio habíamos constituido algo que se conoce como el DTO. El DTO, u objeto de transferencias de datos, nos permite establecer cómo se llaman esos atributos. En este caso tengo ID de estudiante, nombre del estudiante, dirección del estudiante, ID del programa y nombre del programa. En este caso, pues lo que voy a hacer como tal es crear una lista, que en este caso pues ya la tengo también acá en mi controlador. Observemos acá. Tenemos una lista que se llama listado estudiantes, que hace parte de una consulta a través del link Q y que devuelve como resultado estudiante DTO. O sea, en este caso tenemos el ID del estudiante, el nombre del estudiante, la dirección del estudiante y el nombre del programa. Estos atributos de tipo DTO son los que yo voy a querer pretender visualizar en esta grilla. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Simplemente le decimos acá a la flechita y le vamos a dar en las propiedades. Entonces vamos a decirle acá editar columnas. Entonces vamos a establecer otra vez acá editar columnas. Y en editar columnas básicamente lo que vamos a utilizar es la agregación de elementos de tipo bound field. Los bound field significan campos enlazados o campos de datos. Entonces los campos de datos que vamos a generar son los siguientes. Entonces vamos a tener un primer bound field, le vamos a colocar aquí un nombre. Entonces en este caso estaríamos hablando del código del estudiante. Y dentro de la zona de data field, que es el campo enlazado a los datos, pues vamos a colocar ID estudiante. Esto porque es el objeto o el atributo del DTO al que nos estamos haciendo referencia. Entonces ID estudiante. Luego agrego un segundo bound field, en este caso sería nombre,
Y el data field, en este caso particular, sería nombre estudiante. El tercer elemento será dirección acá con tilde. Y en el data field va a ser dirección estudiante. Dirección estudiante. Finalmente, tenemos la asociación del estudiante del programa. Entonces vamos a decir acá a qué programa pertenece. Y nosotros en el data field vamos a colocar nombre de programa. Recuerden que este nombre de programa es el que hace relación con la tabla de programas. Debemos quitarle esta opción que dice generar campos automáticamente para que el sistema no nos duplique campos acá cuando intente hacer la conexión. Perfecto. Entonces, obsérvense que ya tenemos código, nombre, dirección, programa. Entonces, por ahora, esto sería el enlace de los datos. Ahora vamos a mirar cómo desde la programación del code behind de esa página, pues vamos a poder representar ese llamado. Entonces, vamos a ir a nuestro formulario de estudiantes, pero vamos a acceder a la capa del code behind, es decir, al código subyacente. Entonces voy a abrir acá y voy a tener que agregar una serie de librerías. En este caso, la primera librería que voy a instanciar es a capa de negocio. Entonces voy a llamar a negocio. Y si quiero, también de una vez podemos instanciar a capa de negocio.dto. Eso con el fin de que cuando tengamos que interactuar con los DTOs, pues ya los tengamos totalmente claros. La siguiente parte es empezar a constituir el método que va a lograr comunicarse con esa capa de lógica de negocio. Entonces, nosotros tenemos aquí un método nativo que es protegido por el tema de herencia que se llama pageLoad. Significa que tan pronto se ejecute la página, pues nosotros vamos a poder desarrollar algún llamado. Y significa que apenas se cargue la página, pues lo que yo voy a querer hacer es mostrar los datos de estudiante. Entonces para eso voy a crear un método, voy a crearlo de tipo privado porque va a ser solamente para este ejercicio. Entonces lo voy a crear como private void porque no va a retornar valores, solamente va a desplegar la lista. Y lo voy a llamar consulta, o mejor aún, llamémoslo como está listado de estudiantes, para no confundirlo ahorita con las búsquedas. Entonces listado de estudiantes. Entonces, este método va a permitir hacer lo siguiente. Primero, yo voy a crear aquí en el ámbito público de la clase, voy a crear un objeto proveniente desde la capa de negocio. En este caso, el objeto al que me voy a referir es a la interfaz y al controlador. Entonces, estando en este código, voy a decirle estudiante, mire que ahí me detecta la interfaz, voy a crear el objeto estudiante y le voy a decir que lo construya a partir del controlador de estudiante. Cuando yo le digo esto a mi capa de presentación, significa que estoy haciendo una instanciación de la lógica de negocio representada en el objeto OBJEST. Por lo cual, cuando yo ya lo instancie acá, pues ya va a ser accesible a los diferentes atributos y métodos. En este caso, lo que voy a utilizar como tal es, primero voy a nombrar a la grilla en la cual yo quiero presentarle los datos. En este caso utilizo la instrucción dataSource, pero la instrucción dataSource se va a cargar con el contenido del listado que genera la lógica de negocio. Recordemos que en alguna ocasión anterior, en el capítulo 4, cuando veíamos acceso a datos, pues aquí lo que hacíamos era que el dataSource era un objeto de tipo SQL dataSource. En este caso ya no vamos a utilizar ese tipo de objetos, sino que simplemente vamos a utilizar todo lo que ya está definido en nuestras interfaces y clases que construimos en la capa lógica. Entonces en este caso nombramos al objeto estudiante, punto, la propiedad, o mejor aún, el método llamado listar estudiantes. Entonces cuando yo le digo objeto estudiante, listar estudiante, asígnese en el objeto dataSource, significa que le estoy haciendo la precarga de los datos. Y ya para visualizarlos y enlazarlos totalmente, simplemente hago uso de la instrucción DataBin. DataBin nos permite enlazar los datos y presentarlos en pantalla. Ahora bien, para que todo esto quede conectado desde el momento en que arranque la página, vamos a agregar el siguiente código. Le voy a hacer una pregunta a la página y le voy a decir si la página ya ha sido posteada, es decir, si la página ya ha sido procesada alguna vez.
Como se supone que es la primera vez y la página no ha sido procesada por ningún botón o ningún tipo de efecto, entonces como método principal o método de arranque, pues va a llamar al listado estudiantes. Significa que tan pronto ejecute la página, lo primero que va a desarrollar es el llamado al listado de estudiantes. Y pues va a hacer el proceso de enlace. Entonces vamos a grabar acá y vamos a verificar su funcionamiento. Y entonces tenemos nuevamente zona administrativa. Ingresamos a gestión de estudiantes. Y vamos a observar cómo nos va a aparecer la grilla con los diferentes datos enlazados que tenemos de nuestra capa de lógica de negocio. Entonces, si ustedes observan, aparece código, nombre, dirección y el programa. El programa aparece aquí como la referencia cruzada porque lo que decidimos establecer como tal es el nombre del programa, en el cual en la consulta que habíamos hecho en LINQ pues ya nos había hecho esta referencia cruzada. Entonces, esto es lo que estamos haciendo en primera instancia como una visualización de los datos, en este caso el método de listar estudiantes. En el siguiente video vamos a mirar cómo vamos a proceder con el mecanismo de inserción de datos.